los ángulos que se ubican en los otros extremos, ¿sí? Tenemos el de 90, que ya sabemos cuánto mide, y los otros dos ángulos del triángulo. Supongamos que este mide 60 grados y este mide 30 grados, ¿sí? De acuerdo al ángulo que nosotros miremos, que además los ángulos se denominan con letras griegas, esto es beta, que es como una B mayúscula y un palito para abajo, y esto es alfa, ¿sí? De acuerdo al ángulo que nosotros miremos, los catetos se van a llamar o opuesto o adyacente. La hipotenusa sigue siempre en el mismo lugar sin importar el ángulo que miremos, pero sí los catetos. Por ejemplo, si yo miro alfa, que es el que mide 60 grados, este va a ser el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Opuesto. En cambio, si yo miro beta, que es el que tengo acá arriba, este va a ser el cateto opuesto. Y este de al lado va a ser el cateto adyacente. Mientras que de alfa, este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Por eso se los estoy poniendo con distinto color, ¿sí? Si yo miro el ángulo que está marcado con verde, entonces, que es alfa, el de enfrente va a ser el cateto opuesto y el que está al lado, adyacente quiere decir justo eso, al lado, ¿sí? El que está al lado es el cateto adyacente. En cambio, si miro el de color azul, que es beta, el que está al lado va a ser el adyacente y el que está enfrente va a ser el cateto opuesto. ¿Está bien? Entonces, lo que está en azul es con respecto al ángulo beta y lo que está en verde es con respecto al ángulo alfa. ¿Sí? Bueno, ¿por qué necesitamos ubicar estas cosas? Porque nosotros vamos a introducir un concepto que son las razones trigonométricas, que las razones son la división justamente entre los catetos o la hipotenusa dependiendo del lado que tengamos. ¿Está? Bien, las razones trigonométricas son tres, ¿sí? ¿Cuáles son? Se las voy a poner con azul para que ustedes vean bien. Seno del ángulo alfa o beta, ¿sí? Se pone alfa en general, pero no es justamente de este, ¿está? Es igual a el cateto opuesto sobre, o sea, dividido, la hipotenusa. ¿Sí? El coseno, esta es otra razón trigonométrica, es igual al cateto, lo voy a abreviar, adyacente dividido la hipotenusa. ¿Está? Y la tangente de alfa es igual a el cateto opuesto dividido el cateto adyacente. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver un ejemplito, ¿sí? Y después les voy a dar unas actividades para que ustedes puedan hacerlo también. Esto lo vamos a dejar acá en un costadito para poder utilizarlo. Y acá, en este pedacito de mi pizarrón, les voy a mostrar un ejemplo de una situación que vimos en el práctico 1. ¿Se acuerdan? En el práctico 1 había actividad, creo que era la 2, no recuerdo bien, del práctico 1, ¿sí? Había una actividad que se trataba de un tumor, ¿sí? Al cual le debíamos aplicar rayos, ¿sí? Aquí estaba el dispositivo mediante el cual se iban a aplicar los rayos. Aquí sabíamos que había 9,8 centímetros, ¿sí? Desde la parte vertical a donde se encontraba el tumor
hasta donde estaba el dispositivo, ¿sí? Supongamos ahora que nos dicen que el dispositivo debe aplicarse con 33 grados, con una inclinación de 33 grados. ¿Está? La pregunta es entonces, ¿a qué profundidad se encuentra el tumor? ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo no puedo aplicar Pitágoras, ¿por qué? Porque tengo de datos un cateto, no conozco este, que es la hipotenusa, y tampoco conozco este. Entonces, para poder aplicar Pitágoras necesito sí o sí dos datos para despejar el otro, ¿está? Al que le poníamos X. En este caso no lo tengo, pero ¿qué tengo? Tengo un lado y tengo un ángulo. Entonces ahora vamos a volver aquí. ¿Qué decíamos hoy acá en este triángulo? Depende del ángulo donde yo esté parado, voy a mirar y voy a reconocer si tengo el cateto opuesto, tengo la hipotenusa o tengo el cateto adyacente. ¿Está bien? En este caso, en el ejercicio, si alcanzan a ver ahí, yo tengo el ángulo que está ubicado aquí. Este de acá al ladito, que es un dato que tengo, es el cateto, o sea que tengo el ángulo, ¿sí? Tengo el cateto adyacente, lo vamos a abreviar con CA, que es el que está al lado del ángulo, ¿sí? Y mi incógnita es esta que está de este lado. Como esto es la hipotenusa, este entonces es el cateto opuesto. O sea que tengo que relacionar estas tres cosas: el ángulo, el cateto adyacente y el cateto opuesto. Fíjense aquí entonces las tres razones que nosotros hemos visto y busquemos cuál de esas tres relaciona estos tres datos que necesitamos, ¿sí? El seno era cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa no interviene en este problema. El coseno era cateto adyacente sobre la hipotenusa, tampoco interviene. Y la tangente del ángulo era cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ahí tenemos una de las razones que relaciona los tres lados que nosotros necesitamos relacionar justamente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a aplicar la tangente. La tangente del ángulo. ¿Quién es el ángulo en este caso? El ángulo alfa de aquí es el ángulo que nosotros tenemos y que mide 33 grados. Entonces va a ser la tangente de 33 grados. Igual. Y aquí dice cateto opuesto. ¿Quién es el cateto opuesto? El cateto opuesto es el que mide X. No lo conocemos, que es el que tenemos que averiguar. ¿Está bien? Entonces, aquí vamos a poner X, porque no lo conocemos. Y dice dividido el cateto adyacente. ¿Sabemos cuánto mide el cateto adyacente? El cateto adyacente mide 9,8. Entonces, reemplazamos aquí 9,8. Lo que resta por hacer ahora es calcular.